Mucha gente me pregunta qué sitios tienen que ver en un viaje que están preparando a la tierra de los faraones, a Egipto. En este vídeo vas a descubrir los lugares que no tienes que perderte. Egipto es uno de los lugares con más patrimonio del mundo. Solamente la ciudad de Luxor cuenta con monumentos a su alrededor protegidos por la UNESCO y por otras instituciones internacionales en el mayor número y en el mayor grado de conservación que podemos encontrar en el planeta. Es historia viva del pasado y claro, cuando uno viaja a Egipto, la oferta es tan grande, no solamente de monumentos faraónicos, sino también de monumentos medievales o contemporáneos, que mucha gente me pregunta cuáles son esos imperdibles, ¿no? ¿Cuáles son esos lugares que no hay que perderse de ninguna de las maneras? Bueno, pues he preparado una pequeña lista de 7 lugares mágicos que no tienes que perderte cuando visites el país de los faraones. Normalmente los viajes comienzan en El Cairo, la antigua capital de Memphis, un poquito más al norte de lo que era esta capital, muy cerquita de Heliópolis, la On de la Biblia, y claro, el lugar por antonomasia en el que todos se centran, todos tienen puesta la mirada cuando se acercan a El Cairo, la capital de Egipto, son las pirámides. Lógicamente, las pirámides tienen que estar en el primer lugar, pero como vamos a hacer en esta lista, nos vamos a centrar en esos lugares, en esos espacios, en esas áreas que normalmente no entran dentro de los itinerarios convencionales y que no tenéis que perderos. En este caso, en la meseta de Giza, junto a las pirámides. Bueno, pues allí, aparte de las 3 pirámides mastodónticas, aparte de la Esfinge, de esa visión panorámica que suben a todos los turistas en el lado occidental, desde donde se ven las 3 pirámides, hay tumbas de personajes importantes que desde luego nos van a acercar a tener una imagen mucho más cercana de cómo era esta necrópolis hace prácticamente 4500 años. Bueno, pues junto a la pirámide de Keops vamos a encontrar en su lado oriental, en el lado este, 2 mastabas. Una de ellas pertenece a Idu y muy cerquita, a pocos metros, apenas un par de metros, está la mastaba de Kar. Bueno, pues estos 2 personajes pertenecen a la sexta dinastía y sobre todo Idu, que seguramente tenía algún cargo relacionado, mejor dicho, tenía algún lazo de familiaridad con Kar, por eso están enterrados juntos, ¿no? Ambos desempeñaron puestos en la administración muy importante en la meseta de Giza, pero no pertenecen al reinado del faraón Keops, no son de la cuarta dinastía, son de la sexta dinastía, es decir, como unos 100 años después, grosso modo. Bueno, pues Idu, por ejemplo, era el jefe de los sacerdotes que trabajaban en el templo de Keops, por eso ahí aparece su tumba y es muy pequeña, es pequeñita, como estamos viendo ahora mismo en las imágenes, pero guarda un poco la estructura y el simbolismo y la magia, como me gusta a mí utilizar este término cuando hablamos de lugares relacionados con los enterramientos del antiguo Egipto. Quizás la tumba más bonita de todas, las que hay en la meseta de Giza, se encuentra en este mismo lado oriental de la meseta y es la mastaba de Meri Sang. Meri Sang era nieta del faraón Keops, estuvo casada con su tío, Kefren, y esta Meri Sang III cuenta con una tumba espectacular, que ya fue explorada por los americanos en la primera mitad del siglo XX por Reisner, y los relieves que hay en la tumba, el color, la historia que nos está contando de este momento tan convulso que hay entre el reinado de Keops y de Kefren, bueno, pues nos acerca, como decía ahora, a esa historia tan embelesada, tan idealizada también, y que no son todo pirámides, ¿no?, como vemos en la historia de la meseta de Giza, sino que hay estas tumbas que no tenemos que perdernos, ¿no? Tenedlo muy presente, la tumba de Idu, la tumba de Kar y a poquitos metros
kilómetros, en esas callejuelas que forman la necrópolis oriental de los familiares de Keops, en este mismo lado de la pirámide, ahí se encuentra la mastaba de Merisang III, una reina casada, como decía ahora, con su tío Kefren, donde vais a descubrir verdaderas maravillas, cosas maravillosas, como diría Howard Carter. Otro de los lugares que a mí me gusta visitar y que siempre que acompaño a los grupos ahí les llevo es el Valle de los Reyes. Entra en todos los itinerarios. Sin embargo, también dependemos un poco, ¿no?, de las tumbas que hay abiertas en ese momento. No siempre están todas abiertas, depende un poco de la decisión de las autoridades egipcias locales para abrir unas u otras. Si tenemos suerte, pues podemos ver tumbas que normalmente están cerradas, ¿no?, como por ejemplo la de Horemheb, la de Tutmosis IV, que son espectaculares por las pinturas y también la historia que hay alrededor de ellas desde el punto de vista de la arqueología. Pero bueno, lo normal es que con la entrada del Valle de los Reyes tú tengas acceso a 3 tumbas, y luego para entrar, por ejemplo, en la tumba de Ramsés VI o en la de Tutankamón o en la de Seti I necesitas una entrada especial, una entrada que se compra en la misma taquilla donde has adquirido la entrada del Valle de los Reyes. Vamos a imaginarnos que entramos con una entrada convencional en la que puedes visitar 3 tumbas. Bueno, pues el guía siempre orienta un poco, ¿no?, alrededor de cuáles son las posibilidades que están abiertas y cuáles son las que, bueno, pues pueden gustar más a los visitantes, ¿no?, con más o menos incertidumbre o con más o menos curiosidad o inquietud, mejor dicho, sobre lo que puedan descubrir en ellas. Desde el punto de vista estructural, las tumbas son relativamente parecidas, a pesar de los casi 500 años de historia que hay en esta necrópolis. Todas ellas están formadas por una galería en cuyas paredes hay grabados textos religiosos funerarios encaminados a ayudar al faraón en ese viaje hacia el más allá. Pero si yo tuviera que elegir, por ejemplo, 3 tumbas, yo me quedaría con la tumba de Tutankamón, que necesita una entrada especial, como decía antes, pero que es historia viva de la arqueología. Es cierto que es una tumba pequeña, que podemos ver la réplica a la entrada del Valle de los Reyes si visitamos la casa de Howard Carter, pero que estar en la propia tumba de Tutankamón, donde estaban todos esos tesoros que hoy podemos ver en el museo en el Cairo, bueno, pues nos ayuda también un poco a entender cuál es la historia vivida tanto en la antigüedad como en el presente. Pero dentro de esas 3 tumbas que podemos visitar con una entrada convencional, vamos a decir por lo menos 2. 2 de ellas yo me quedaría con la tumba de Ramsés III, hacia el año 1150 antes de nuestra era. Es una tumba en siringa, ¿no?, como decían los griegos, en forma de flauta, es decir, una única galería repleta de pinturas realmente extraordinarias. Pensad que tienen más de 3000 años y parece que las han pintado ayer, no están retocados los colores ni nada, se conserva con una brillantez absolutamente extraordinaria. También la tumba de Ramsés IX, que está muy cerquita, y también la tumba de Merneptah, el hijo de Ramsés II, el sucesor de Ramsés II el Grande, con una tumba que la podemos ver también en este mismo canal dentro de la pirámide, con un paseo casi virtual por el interior, y que recomiendo. Son estas 3 tumbas, Ramsés III, Ramsés IX y antes que ellas la de Merneptah, desde el punto de vista cronológico, están todas en la 19-20 dinastía, ¿no?, más o menos hacia el 1250, 1000 antes de nuestra era, ¿no? Bueno, es un espectro de años relativamente pequeño, pero que ofrecen al visitante pues una cantidad enorme de escenas del libro de los muertos, del libro del Amduat, de la letanía de Ra, todos esos textos mágicos religiosos que ayudaban a los faraones en la antigüedad a realizar ese viaje hacia las estrellas para reencontrarse con sus ancestros. Estas tumbas son mis preferidas y las que os recomiendo si visitáis el Valle de los Reyes.
El orden de los lugares que estoy ofreciendo en esta lista no es que sea mi orden preferido, ¿no? Pues si yo tuviera que empezar por uno, empezaría por Saqqara, ¿no? Aunque lo he colocado en el tercer lugar, pues casi de forma arbitraria, ¿no? Saqqara es muy conocida por la pirámide escalonada del faraón Zoser hacia el 2700 antes de nuestra era. Recientemente se ha abierto, ¿no? Como veíamos en otro vídeo, el interior de esta tumba, la parte subterránea, pero muchos olvidan que, al igual que sucede con la meseta de Giza, hay algunas tumbas en Saqqara que merecen la pena visitar. Yo, por ejemplo, cuando llevo mis grupos con la agencia de viajes Viajes Aladino, que los podéis encontrar toda la información en la web viajesaladino.es, los lugares que visitamos para mí son espectaculares, ¿no? Y fijaos, dedicamos un día entero a la meseta de Saqqara. Las tumbas, algunas de ellas ya hemos hablado en este canal, ¿no? En el Bubastellón, en la zona norte, la necrópolis norte de Saqqara, está sobre todo la tumba de Maya, esa nodriza de Tutankamón, pero si viajamos al sur, si nos movemos al sur de Saqqara, a pocos metros del recinto del faraón Zoser, vamos a encontrar otra parte de esa necrópolis del Imperio Nuevo, de la época de Tutankamón, que tiene tumbas realmente espectaculares y que nunca visita nadie, y se pueden visitar, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la tumba de Maya. Maya era el tesorero de Tutankamón. Lo conocemos a través de algunos textos, de una caja, de un usepti bastante extraño, yaciendo en un techo, protegido por una serie de aves sagradas que depositó en la tumba del faraón niño, en el Valle de los Reyes. Uno de los lugares que olvida la gente cada vez que entre en la tumba de Maya, por ejemplo, son esas galerías subterráneas, unas capillas que son sobrecogedoras porque nos adentran en el inframundo, más allá de la propia sepultura de este tesorero del reinado de Tutankamón. La espectacularidad de la calidez de las figuras que hay representadas sobre las paredes, con un color amarillo muy brillante, con representaciones del libro de los muertos, representaciones de dioses, del propio Maya interactuando con todas estas divinidades, nos hace pensar un poco en esas inquietudes, ¿no?, que tenían estas personas hace prácticamente 3.500 años de cómo iba a ser ese viaje suyo por el inframundo. Pero no solamente es esta tumba, ¿no?, la más importante que podemos ver en la meseta de Saqqara. Hay otros lugares, como las tumbas de algunos oficiales de la época ramésida, y sobre todo la tumba de Horemheb. Horemheb, cuando era escriba y oficial del ejército, antes de llegar a ser faraón y construirse una nueva tumba en el Valle de los Reyes. Bueno, pues la tumba de Horemheb en Saqqara es absolutamente espectacular. Tiene la forma prácticamente de un pequeño templo, como el mismo templo de Karnak, pero en pequeño, ¿no?, con una profundidad, os lo estoy diciendo ahora de memoria, pues prácticamente unos 70-80 metros, con unos pilonos a la entrada que dan acceso a un patio, otros pilonos, un segundo patio, y luego ya la zona del enterramiento, que antiguamente estaba cubierto por una pirámide que hoy se ha perdido. Bueno, pues los relieves que vamos a ver en la tumba de Horemheb en Saqqara son de una calidad extraordinaria, típicos del reinado de finales de la época de Amenofis III, de la época de Amenofis IV, de la época de Tutankamón, lógicamente por estar en estos últimos años de la 18 dinastía, y vemos escenas en las que Horemheb está siendo galardonado con prebendas de oro, ¿no?, por parte del faraón. Vemos escribas tomando nota de una serie de juicios que se están haciendo a delincuentes, ¿no?, que hay todo ello representaciones que recrean un poco la vida de Horemheb cuando era jefe de los militares, y sobre todo el cargo de escriba, ¿no?, que era el que tenía. No es que fuera un oficial del ejército. Horemheb sobre todo era escriba y estaba al cargo de esta faceta administrativa dentro del ejército.
Muy probablemente en este lugar también pueda aparecer una nueva tumba de Tutankamón, ¿no? Cuando era príncipe y que antes de ser faraón se hiciera construir una tumba aquí, al igual que aparecen las de muchas personas de su corte, ¿no? Como la nodriza maya. Eso es una cosa que decía Alain Zibi, que es posible que en Saqqara haya una segunda tumba de Tutankamón, pero por ahora no podemos encontrarla. Nos tenemos que quedar con esas tumbas del Reino Nuevo, del Imperio Nuevo, en esta necrópolis maravillosa, para disfrutar de uno de esos lugares que no te tienes que perder cuando viajes a Egipto. En cuarto lugar, volvemos a Luxor, una de mis tumbas preferidas, en el Valle de los Nobles, en esa zona en donde todos los personajes de la administración nobles que trabajaron para diferentes soberanos del Reino Nuevo, pues se hicieron enterrar allí. Una de ellas, por su majestuosidad, por la calidad del personaje que la habita, es la de Ramose, la tumba número 55 de esta necrópolis tebana, en donde vamos a descubrir unos relieves realmente de una calidez extraordinaria como nunca antes se habían visto, ¿no? Pertenece al reinado de Amenofis III y también de Amenofis IV Akenatón, y en ellos vemos cómo evoluciona el estilo artístico desde esa sofisticación de la época de Amenofis III hasta el arte más grotesco, me atrevería a decir, de la época de Amarna con Akenatón. Hay una escena muy conocida del banquete funerario, donde aparecen los relieves de los familiares de Ramose que están asistiendo a esta velada, ¿no? A este banquete, a esta comida en honor del difunto, donde podemos ver el detalle de las pelucas, el detalle de la ropa, el detalle del dibujo de los ojos. Todo ello es absolutamente mágico, ¿no? Sobrecoge y te pone los pelos de punta cuando te acercas y descubres la extraordinaria calidez y calidad de estos relieves. Pero hay una escena que es muy conocida, es una escena pintada en la parte alta de uno de los laterales de la tumba, según entras pues en la zona sur, a la izquierda, en donde se representa el cortejo funerario. En ese cortejo vemos hombres y mujeres portando objetos que van a ser depositados en la tumba. Son muebles, son objetos de ritual, vamos a encontrar también saptis, vemos algunas capillas, el propio ataúd con el difunto, vemos un personaje muy enigmático, el Tekenu, que es un personaje que siempre iba envuelto en una manta negra o en una manta con rayas, que iba sobre un trineo arrastrado por algunos sacerdotes. Vemos un grupo de plañideras realizando, bueno, pues lamentos y echándose arena sobre el rostro y la cabeza, compungidas por la muerte de Ramose. Toda esta escena recrea de una manera muy viva cómo debía de ser un enterramiento en esta época. Y es este cuarto lugar, este cuarto espacio, este cuarto destino que no os tenéis que perder cuando visitéis Egipto en un viaje próximo. En la orilla oeste de Luxor, recordad el vídeo que colgábamos hace unas semanas del templo de Medinet Habu, el templo funerario de Ramsés III. Bueno, pues mucha gente se va de esta visita sin ver el palacio de este faraón. Son muy escasas lo que ha llegado hasta nosotros de evidencias arqueológicas de ciudades o de edificios, ¿no? Y mucho menos de un palacio. A pocos metros de este lugar está el palacio de Amenofis III, el palacio de Malcata, pero el palacio de Ramsés III del siglo XII antes de nuestra era se conserva de una forma extraordinaria. El perfil del zócalo de las habitaciones, el salón del trono, el cuarto de baño que utilizaba Ramsés III, todo ello nos puede hacer viajar en el tiempo hace más de 3000 años para imaginarnos cómo era la vida tan sofisticada y ese boato que podemos recrear en el reinado de Amenofis III, el último gran faraón de la historia de Egipto. Estamos condicionados por el mundo del cine a imaginarnos
un gran salón, ¿no?, donde el faraón recibía a los ministros y a toda la gente que lo visitaba, embajadores, representantes de gobiernos extranjeros, y sin embargo, tal y como vemos tanto en Malcata como en el palacio, que es muy mal conservado, de Amarna, de Amenofis IV de Akenatón, o este que estamos viendo ahora mismo en imágenes de Ramsés III, el salón del trono es muy pequeño, Los egipcios construían muy bien cuando levantaban pirámides, pero luego a la hora de realizar espacios diáfanos, aunque estuvieran sustentados por columnas, no se les daba tan bien, ¿no?, este tipo de estructuras arquitectónicas, de ahí que haya muy poca distancia entre las columnas y que el espacio en donde se colocaba el trono del faraón Ramsés III, bueno, pues sea un salón realmente angosto, ¿no? El salón de la casa de cualquiera de nosotros es mucho más grande, podríamos decir casi, que este salón del trono de un faraón tan importante de la historia de Egipto. El palacio de Ramsés III, construido en adobe, eso hay que tenerlo en cuenta. No utilizaban la piedra solo la utilizaban para los edificios que ellos entendían que eran eternos, como las tumbas y los templos dedicados a los dioses. Bueno, pues este palacio de ladrillos de adobe es otro de los lugares, el quinto, que no tenéis que perderos en un viaje a Egipto. Antes lo comentaba al principio, la oferta de patrimonio artístico arqueológico de Egipto es muy grande. Y siempre pensamos en las pirámides, en los grandes monumentos, en las tumbas, en los palacios, como hemos visto ahora, de Ramsés III, pero también hay monumentos musulmanes extraordinarios que tienen su historia también vinculada al mundo de la egiptología, de la arqueología. Por ejemplo, en el Cairo está la ciudadela de Saladino, levantada en el siglo XII, levantada y erigida a partir de construcciones provenientes de la meseta de Giza. Eso también le da otro aire quizás de reutilización de ese patrimonio de los faraones. Los muros sobre los que se levanta la ciudadela proceden del saqueo que en época medieval, en este siglo XII o XIII, se utilizó para reconstruir esta ciudadela. Las vistas desde arriba del Cairo son espectaculares y en algunos días, cuando hay poca contaminación, podemos descubrir incluso las pirámides a lo lejos, como estamos viendo ahora, ¿no? Este es el lugar también, desde esta terraza, desde la que Maguiet, cuando subió a ella a mediados de la década de 1850, le hizo reflexionar, ¿no?, sobre la cantidad de minaretes que había en la ciudad, que se podían ver desde ahí, con menos contaminación que ahora, pues hace 150 años, y por eso la llamó también la ciudad de los 1000 minaretes, ¿no? Pero la propia mezquita de alabastro, que es el monumento más importante de este emplazamiento, merece la pena ser visitado, ¿no? Recrea un poco esas grandes mezquitas del mundo otomano, de la época de la primera mitad del siglo XIX. Es producto de Mohamed Ali, no para sí mismo, sino que fue construida para que sirviera de recuerdo a uno de sus hijos, Tushup Pasha, que falleció, a su hijo mayor, aunque también encontramos la tumba del propio Mohamed Ali en esta mezquita de alabastro. La cúpula interior es espectacular, realmente no fue acabada por Mohamed Ali, se acabó en el siglo XX por sus descendientes, el rey Fuad, el rey Farouk, y el aspecto que tiene hoy es sobrecogedor, ¿no? Es espectacular y nos acerca un poco, como decía antes, a entender un poquito más cómo es esa permeabilidad, ¿no?, de lo musulmán y su vínculo con lo faraónico. Y esto lo vamos a ver muy claro cuando salimos al patio, ¿no?, el patio por el que en otras ocasiones se entra en el monumento, donde en el centro está ese baño que se utiliza para las abluciones antes de entrar en la mezquita, pero hay una torre con un reloj que en la actualidad está siendo restaurado y que fue el regalo que recibió Mohamed Ali por parte del rey de
de Francia, Luis Felipe, a cambio de los 2 obeliscos del templo de Luxor. Uno hoy se encuentra en la Plaza de la Concordia, en París, y el otro fue devuelto, fue regalado, podríamos decirlo así, por los franceses a los egipcios, y es el que se levanta todavía en el templo de Luxor, ¿no? La historia de este intercambio de un reloj que no funcionaba, fue un capricho de Mohamed Ali por estos 2 obeliscos, bueno, pues tiene esa fábula, me atrevería a decir, alrededor de la historia de la propia mezquita de alabastro en la ciudadela del Cairo. Regresando de nuevo Nilo arriba, hacia el Alto Egipto, en Luxor, en la orilla oeste, encontramos en esa necrópolis de los nobles otra tumba que realmente merece la pena. Hay que subir un poco, hay que caminar porque está en lo alto de la montaña, pero es la tumba de Rehmira. Rehmira era visir de Tutmosis III y también del faraón Amenofis II. El visir era una suerte de primer ministro, ¿no? La mano derecha del faraón en el gobierno y sobre el que se delegaba muchas de las funciones que realmente tendría que llevar a cabo el faraón. Siempre los vais a encontrar a los visires vestidos con ropa característica, ¿no? Una especie como de traje de vestido de lino por debajo de los brazos, por debajo de las axilas. Cuando veáis una figura vestida de este porte, eso es un visir. Pero lo interesante que encontramos en la tumba de Rehmira son las pinturas. La tumba no es que sea muy grande, pero sí que tiene unas tumbas realmente maravillosas, unas pinturas, mejor dicho, maravillosas. Nada más entrar en la sala transversal a la izquierda, vamos a ver el visir. Como buen primer ministro, lo que hacía era recibir embajadas, recibir comisionarios de países extranjeros, ¿no? Trayéndole regalos tanto a él como al faraón. Bueno, pues podemos ver nubios, podemos ver asiáticos, podemos ver cretenses, griegos, esto es muy llamativo, ¿no? Vestidos, pues como vestían los cretenses hace casi 3.500 años, y caminando un poco hacia el interior de la tumba, la zona más alargada que va a dar a esa puerta falsa que sirve de contacto con el más allá a través del cual nos está recibiendo el propio Rehmira, vamos a encontrar las pinturas más espectaculares de esta tumba. En la parte de la izquierda vamos a ver una representación de una rampa construyendo un monumento, seguramente algún edificio del templo de Karnak, ¿no? De ahí que cuando se habla de la utilización de rampas para ascender bloques en la construcción de los grandes monumentos en Egipto, esta es una de las pruebas, una de las evidencias que se suele utilizar. Hay representaciones de personas trabajando en talleres realizando obras de metal, hay otros albañiles, ¿no? Haciendo ladrillos de adobe a través por medio de agua y barro con moldes, etcétera. Hay otros personajes realizando otra serie de tareas artesanales vinculadas al templo y al faraón, y en el lado contrario vemos como una suerte de banquete en la que podemos ver al propio Rehmira en la corte de Tutmosis III, y representaciones de mujeres que son únicas en la historia de Egipto. Es la primera y única representación de una persona de espaldas. Vemos el trasero de la chica en esta pintura maravillosa que se convierte en un unicum en la historia del arte egipcio. Hay muy pocas representaciones de frente, con el rostro de frente. Lo veíamos en otro vídeo en las pinturas de la tumba de Nebamón, que hoy se conservan en el Museo Británico, pero es relativamente frecuente, no es tan raro encontrar personas representadas de frente, no siempre lo hacían de perfil, pero una de espaldas, dándonos la espalda y enseñándonos el trasero, es la única representación en la historia del arte del Antiguo Egipto.
Son muchos los lugares que podéis visitar en Egipto, más allá de los itinerarios y con esas ofertas convencionales para ver la isla de Philae, con el templo de Isis, el templo de Edfu, el templo de Komombo, las pirámides, etc. En este vídeo, con 7 lugares que son, bueno, podrían ser muchísimos más, haremos seguramente en un futuro otros vídeos proponiendo otras posibilidades, he querido, bueno, pues compartir con vosotros 7 lugares que a mí me parecen singulares, curiosos, únicos, ¿no?, que merecen la pena ser visitados si viajáis a Egipto. Recordad que os podéis suscribir al canal. De esta forma, cuantos más seamos, más bloques iremos formando en esta pirámide de conocimiento, de magia y de misterio y arqueología del antiguo Egipto. Muchos preguntáis cómo podéis apoyar al canal. Bueno, pues lo podéis hacer realizando vuestras compras convencionales que hacéis en Amazon, por ejemplo, a través de los canales que nosotros, mejor dicho, a través de las direcciones que nosotros colocamos siempre al lado de cada vídeo. No solamente comprando libros, porque podéis acceder a ellos directamente, es el mismo precio de Amazon, no os va a costar absolutamente nada más, pero sí que estáis apoyando con esa forma al canal. Y a través de esos libros, bueno, pues podréis tener un mayor conocimiento de lo que es el tema que hemos tratado en el vídeo correspondiente. Como siempre, hasta aquí esta nueva historia, estos 7 lugares dedicados a esos espacios que no tenéis que perderos en un viaje a Egipto, y nos seguiremos viendo aquí, dentro de muy poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.